Ya. Ver. Ya. Ante todo, buenas noches. Soy la doctora Claudia del Carmen del Carpio Pacheco, médico residente de Patología Clínica del segundo año. Mi sede es el Hospital Loaiza y la presente ponencia está orientada a lo que es banco de sangre y lleva por título Capacitación en el correcto llenado del formato de evaluación al donante. En cuanto a la agenda, vamos a tocar los objetivos generales y específicos de la presente ponencia, así como el ámbito de aplicación, las disposiciones específicas y el formato y la retroalimentación, los puntos clave para redondear la presente exposición. Bueno, esta capacitación básicamente va dirigida a todos los médicos evaluadores dentro de banco de sangre, ¿no? Dentro de quienes destacan médicos generales, médicos patólogos clínicos, y el objetivo de esta charla es brindar las pautas básicas y recalcar los puntos importantes al momento del llenado del formato de evaluación al donante. Los objetivos específicos son 3. De ellos está estandarizar el procedimiento de selección al donante, así como reunir las condiciones mínimas que todo potencial donante de sangre debe de cumplir para poder donar, y así como a su vez estandarizar un formato de evaluación al donante según nuestra norma técnica de parte del PRONAEVAS. El ámbito de aplicación básicamente se extiende a todos los bancos de sangre, hemocentros públicos o privados que estén correctamente aprobados por el Ministerio de Salud. ¿Y en quién recae esta evaluación? Pues como había mencionado al inicio, en el médico general capacitado, en el patólogo clínico, en el hematólogo clínico, en el biólogo o tecnólogo médico. Todas estas especialidades están englobadas dentro de nuestra norma técnica, que es el PRONAEVAS, quien estipula que son ellos quienes correctamente capacitados pueden evaluar. El formato de selección de postulante básicamente está conformado de la siguiente forma, ¿no? Hay un acápite donde se coloca el grupo sanguíneo y factor, así como el hematocrito y hemoglobina, que son evaluados antes de que el paciente o que el donante se presente al médico evaluador. Y esto de acá es de suma importancia porque los valores de hematocrito y hemoglobina nos van a orientar a si vamos a diferir o vamos a, a aceptar al donante, porque sabemos que un hematocrito mínimo para poder donar en el caso de varones es el 40% y en el caso de mujeres 38%. Asimismo, la hemoglobina, ¿no? Un mínimo como requisito para varones es 13.5 y para mujeres 12.5. Tiene que estar correctamente llenado. En cuanto a lo que es número de postulante y número de donante, acá se coloca una etiqueta respectiva que cada banco de sangre lo proporciona. Se tiene que especificar a su vez qué tipo de donación es, si es voluntaria, autóloga o por reposición, completar adecuadamente la fecha y especificar si el postulante acude para donar sangre total o de repente aféresis de plaquetas. Los datos personales tienen que estar correctamente consignados, tanto el apellido paterno como materno, los nombres completos, nacionalidad, así como el DNI o carnet de extranjería, que según PRONAEVAS, son los documentos necesarios que el donante debe de traer al sitio de evaluación para poder pasar por esta entrevista. Se tiene que constatar el domicilio actual, distrito, provincia, el lugar de nacimiento y departamento, porque estos son datos que nos orientan de si el donante proviene de una zona endémica, así como el estado civil, si es soltero, casado, convive o si es divorciado, porque todo esto nos orienta al tipo de conductas que puede tener este postulante, así como el grado de instrucción, la ocupación, que se asocia mucho con lo que es si lleva alguna ocupación de riesgo, porque como sabemos, todo donante posterior a la donación tiene que guardar reposo de 24 horas, entonces de repente puede estar ligado a alguna ocupación que lo exponga a tener algún tipo de descompensación en el transcurso del día, entonces tenemos que hacérselo saber. Teléfono, celular, estos datos o como el correo electrónico se consignan porque como sabemos,
A esta sangre que es extraída se le realizan pruebas serológicas y estos resultados tienen que ser remitidos, ya sea vía telefónica o por correo electrónico, al donante. Los viajes realizados en los últimos 3 meses, que también son causa de diferimiento en algunos casos, así como de repente otros datos que el donante considere necesarios, ¿no? Por ejemplo, alguna descompensación previa o alergia a algún tipo de medicamento, algún tipo de medicación, si es ansioso. En cuanto al examen físico, tiene que constatarse lo que es peso, talla, presión arterial y frecuencia cardíaca. Peso mínimo, 50 kilogramos, talla 1,50, así como tener en cuenta la presión arterial, sobre todo la sistólica, que usualmente se acepta entre lo que es 100, 140, porque más allá de 140 ya tenemos que pensar en que es un paciente hipertenso. Entonces hay ciertos criterios para aceptar a un paciente hipertenso. Uno de ellos es que tiene que estar correctamente controlado y no estar consumiendo más de 3 medicamentos para controlar su presión. La frecuencia cardíaca que va de 60 a 100, y tener consideraciones en deportistas, ¿no? Que manejan frecuencias cardíacas menores, de repente entre 50 y 40. Así como el estado de acceso venoso que nos orienta de repente si tiene conductas, de repente consumo de drogas por vía venosa, o también para ver si hay alguna lesión en el área de venopunción, o para ver si el calibre de la vena es el adecuado, porque se utiliza una aguja de regular calibre para la extracción de sangre. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, nuestra norma técnica nos ajusta o nos da una tabla de ajuste de corrección en el caso del paciente provenga de zonas de alturas de diferente estadio, ¿no? Por ejemplo, si procede de una altura que está por encima de los 4.250 metros sobre el nivel del mar, a la hemoglobina con la que viene ese donante se le tiene que hacer el ajuste, que sería restarle menos 4,5 gramos por decilitro para tener lo que es la hemoglobina real para ese momento de la evaluación. En caso hasta aquí nosotros hayamos encontrado alguna causa de diferimiento, como de repente puede ser peso, hemoglobina, presión arterial, nosotros tenemos que explicarle al donante que en esa oportunidad no podría donar, ¿no? Hasta que se corrijan sus valores, hasta que controle su presión. Y para eso acá ya puede estar llenando este formato, este pequeño acápite, que da por concluida la entrevista hasta ese momento. Entonces, completa sus datos personales, su huella digital de índice de derecho, firma del postulante y sello y firma del médico evaluador. Si es que no se encontrasen causas de diferimiento o exclusión, podemos proceder con las siguientes preguntas a las que el donante con puño y letra tiene que responder marcando con una X en sí o no. Entonces, las preguntas van desde el acápite 3, que es el protocolo de selección, donde el donante da por manifiesto que ha entendido el material entregado, que es en este caso esta ficha, si tiene más de 18 años, porque es la edad mínima con la que legalmente se puede donar, y la edad border aceptada podría ser 17 años, pero eso ya con consentimiento de los padres y con un consentimiento de parte de un juez, ¿no? Si pesa más de 50 kilogramos, si ha donado sangre en los últimos 2 meses. Estas preguntas sobre todo nos orientan si el paciente si el potencial donante puede tratarse de un revendedor de sangre, o de repente se ha tenido donaciones muy frecuentes, pero por otra causa, causas de emergencia, de urgencia, o si se trata de un donante recurrente voluntario, ¿no? Que por altruismo acude cada 3, cada 4 veces al año. Si está tomando algún tipo de medicación, sobre todo acá, ojo con los AINES y los antifibrinolíticos, que son causas de diferimiento, aprox 5 días, igual para antibióticos, se difiere más o menos 7 días después de la última toma hasta que esté resuelto el periodo, o el proceso, mejor dicho, infeccioso por el cual se le dio ese antibiótico. Si se encuentra bien de salud, si realiza actividades de riesgo que lo vayan a exponer durante el tiempo post-donación, por ejemplo, manejar moto, autos, si realiza trabajo de esfuerzo físico, si al momento de la evaluación padece de alguna enfermedad o evidencia algún tipo de resfrío, si ha recibido alguna vacuna, porque a su vez hay diferimiento por tiempo de vacuna,
En el caso, por ejemplo, para la vacuna contra el COVID, el diferimiento es de 15 días. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y para el resto de vacunas, aproximadamente 4 semanas. Si ha tenido tatuajes o piercings, esto va orientado a conductas de uso de agujas, ¿no? Que puedan ser de riesgo. Si ha tenido intervenciones quirúrgicas, cirugías mayores, se difiere 1 año. O si padece alguna enfermedad que requiera control, por ejemplo, convulsiones, hipertensión, diabetes, porque dentro de ese grupo de enfermedades hay ciertos fármacos que van a requerir diferimiento, así como también ciertas condiciones propias de la enfermedad que no le van a permitir donar. En el caso de las mujeres, tener mucho en cuenta y acotar la fecha de la última regla y el estado de gestación actual, si cree que está gestando o no, así como el número de gestaciones y la fecha última de parto y si este fue natural o por cesárea. Todo esto orientado a que cuando una mujer está gestando se prioriza la nutrición del bebé, ¿no? Entonces, por ese motivo no podría donar si es que está gestando. Entonces, esa es una tabla que nos da nuestra norma técnica dictada en el 2018 para la selección al donante, donde se estipulan los tiempos de diferimiento para cierto tipo de vacunas que, como les había explicado, van de 4 semanas, y así como también nos da un listado de medicamentos que con el tiempo respectivo de exclusión. Por ejemplo, en el caso de antibióticos o el uso de finasteride, ¿no? Que son, por ejemplo, teratogénicos. Entonces hay que considerar esos tiempos de diferimiento. Algunas patologías infecciosas o infecciosas que se consideran en el anexo 13 de esta norma técnica son como aproximadamente unas 32 a 50 enfermedades de importancia, pero dentro de las cuales he resaltado las más frecuentes que se nos presentan en nuestro día a día al momento de evaluar un donante. Las que están en negrita son las que claramente son excluidos. Excluidos quiere decir que no pueden donar en ningún momento de su vida. Término diferente al de decir diferido, porque cuando se describe que se difiere, este diferimiento es por un plazo de tiempo, ¿no? Que se va a determinar según la condición que el médico observe. Entonces, las enfermedades que quedan excluidas para donar son cualquier antecedente neurológico, como accidente cerebrovascular, o de repente alguna encefalitis, meningitis. También se excluyen lo que son arritmias, asma, bronquitis, endocarditis, SIDA, claramente por el riesgo de transmisión. Y en el caso de las enfermedades neurológicas, porque claramente puede haber algún tipo de descompensación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un accidente isquémico transitorio, no sabemos si hay algún tipo de malformación o algún tipo de condición que haya ocasionado ese accidente, y al momento de la donación podemos hacer que el donante se descompense, y claramente eso no es lo que se busca. Después se encuentra la parte que va con la asesoría del entrevistador, en la cual acá, como médico evaluador, se tiene que ahondar un poco más, ¿no? Son las preguntas orientadas a conductas sexuales de riesgo. Preguntar si el paciente ha sido portador de hepatitis C, B o de VIH, o si ha consumido en algún momento de su vida, sobre todo en el último año, algún tipo de droga ilícita, si ha tenido numerosas cantidades de parejas sexuales durante el año, ¿no? Todo esto que nos puede orientar a que pueda contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Si en algún momento de su vida ha tenido sífilis, gonorrea o chancro, todo eso tiene que estar estipulado, marcándose con una X, ¿no? Si, por ejemplo, ha tenido en algún momento se ha hecho prueba de descarte de VIH, acá a preguntarle, ¿no? La razón por la que se hizo, o porque siempre el donante puede hacer que te diga que haya sido de repente por alguna donación previa, o porque él haya tenido dudas al respecto. Entonces ahí hay que indagar. Si consideramos que el donante es apto y ha pasado toda la entrevista según nuestra norma técnica, lo calificamos como apto y procede a donar. En el caso de que haya alguna causa de diferimiento temporal o de repente exclusión permanente, también se coloca con un aspa y se especifica el motivo y el tiempo de diferimiento, ¿no? Así como el motivo de exclusión, y esto va acompañado de la firma y sello del entrevistador. Si por A o B el donante no ha pasado la entrevista y es no apto o excluido, también tiene que llenar este formato con sus datos personales
con su firma, huella digital de índice de derecho y la firma y sello del evaluador para dar por concluida la entrevista. En el caso de que se considere apto, tiene que leer y llenar su consentimiento informado, asimismo colocar todos sus datos personales, incluido el DNI, así como tiene que consignarse la firma y sello del entrevistador, la fecha, la firma del postulante y su huella digital con dedo índice derecho. La parte de presencia de alguna reacción adversa, eso ya se evalúa al momento o minutos antes de que vaya a realizarse la extracción, ¿no? Eso ya no compete a lo que es el formato de entrevista, pero de todos modos, si en ese periodo se manifestase algún tipo de reacción adversa, se tiene que consignar también. Esta es la bibliografía consultada, que ha sido la guía técnica para la selección del donante, y así como el sustento, ¿no?, que está en nuestra norma técnica 016 del MINSA, dada por el PRONAEVAS, sustentada en esa resolución ministerial escrita aquí. Eso sería todo. Quisiera saber si tienen alguna duda o consulta. ¿Se me Buenas escucha? noches. Ah, sí, sí, dígame. Dígame, Buenas noches, doctora. doctora Carpio. Una consulta. Siempre hemos visto que en banco de sangre llegan pacientes que son donadores por reposición o por depósito y a veces donantes voluntarios. ¿Cuál es la principal diferencia entre cada tipo de donante? Ah, ya, claro, doctora. Bueno, respondiendo a su consulta, un donante voluntario es aquel que acude por altruismo, sin ser coaccionado y sin esperar ninguna remuneración a cambio. En cambio, un donante por reposición o también cuyo término se utiliza no por depósito, es usualmente aquel donante que tiene alguna relación de parentesco o no necesariamente, pero que viene con la intención de donar para algún paciente. No lo hace de forma voluntaria en sí, porque está siendo dirigida esa donación, ¿no? No es que esté siendo por altruismo o que vaya por cuenta propia, ¿no? Porque ha sido concientizado porque de la importancia de la donación, sino que tiene que suplir una necesidad en el momento para su paciente. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias, doctora. Bueno, yo quisiera de repente preguntarles acá al grupo en general, a mis colegas, de repente, si han tenido alguna vez al momento de evaluar algún donante, alguna inquietud, ¿no? Respecto a lo que es el tema de la hemoglobina, de repente si se les ha presentado algún paciente que acude de provincia, ¿cómo han manejado el tema de una hemoglobina alta, digamos? ¿Qué consultas al respecto le hicieron? De repente, doctora Ivette, ¿nos puede dar alguna apreciación de su punto de vista como médico evaluadora? Bueno, buenas noches con todos. Doctora Carpio, sí, efectivamente. Hay diversos donantes que llegan específicamente de zonas que son bueno, que son a nivel del mar, o sea, son parte de la sierra del Perú, que obviamente la oxigenación que van a tener va a ser totalmente diferente, por lo cual cuando ellos acuden a las zonas donde estamos en el hospital, van a presentar hemoglobinas muy elevadas o a veces muy diferentes que tienen que ser corregidas, tal cual como usted lo explicó en la tablita de corrección de hemoglobina según el nivel de altura por metro sobre el nivel del mar.
se tiene que corregir, pero sobre todo a los pacientes indicarles, preguntarles bien qué es, cuánto tiempo han estado, si es reciente el viaje que han hecho y sobre todo si tienen algún tipo de malestar, algún tipo de, no sé, algún tipo de síntoma que nos indique de que el paciente pues obviamente pues no está del todo bien. Obviamente si se corrige y el paciente sigue cumpliendo con los criterios mínimos que son para una mujer 12,5 de hemoglobina y para un varón 13,5, se le podría aceptar siempre y cuando también evaluando de que el paciente no haya tenido contacto con algún agente epidemiológico que sea, por ejemplo, digamos, Chagas, que se ve en las alturas. Entonces, se tendría que evaluar, porque obviamente cuando nosotros evaluamos en la entrevista, tenemos que evaluar varios factores, pero uno de estos principales es de que el paciente pues haya estado más tiempo en la costa, incluso se refieren, bueno, un determinado tiempo para que se adecue y se dé una hemoglobina correcta, pero sin embargo si el paciente obviamente es un paciente por oposición o un paciente que sí o sí quiere donar, tenemos que evaluar siempre que el bien para el paciente, porque no podemos darle una sangre que no sea totalmente segura, sobre todo. Ujú. Esa sería mi perspectiva. No sé si tendrá otra manera de trabajar, doctora. Sí, claro, doctor Otero. Gracias por su apreciación, por su punto de vista. Es cierto que, por ejemplo, también otra consideración a tener, ¿no? Es que, por ejemplo, a veces el paciente viene de provincia, tenemos que consultar bien de cuánto tiempo ha estado acá ya a nivel del mar, ¿no? Entonces, el tiempo estipulado más o menos para que haya una adecuada adaptación son 14 días. Otro punto que quizás me parece importante resaltar es si proviene de zonas endémicas, como lo que es la selva, Piura, por el tema de la malaria, dengue, y sobre todo ver si proviene de zona rural o si proviene de zona de ciudad, y asimismo si reside en esa zona o también si se encuentra solamente de pasada, ¿no? Como que por un viaje temporal. Bueno, ¿alguna otra consulta? Ya. Bueno, creo que ya no hay más consultas. Espero que haya sido una charla provechosa. Eso ha sido todo conmigo y muchas gracias.